Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Bien, hoy vamos a ver este temita que es bien, yo pienso, uno de los más importantes de esta materia y también va a ser lo que se va a evaluar en el próximo viernes ya para el primer examen que ya tiene un buen porcentaje, ¿no? de nota. ¿Ya? Entonces, atendemos esto. Eh, para poder determinar el volumen útil de una represa. Entonces lo que se tiene que hacer es justamente una simulación mes a mes de cómo varían los volúmenes, teniendo en cuenta que hay entradas y salidas. Para ustedes no va a ser nada nuevo esto porque ya lo hemos hecho para el atajado, ¿ya? Entonces hemos hecho una construcción de una planillita para el atajado y hemos calculado paso a paso todos todos los volúmenes que entran y todos los volúmenes que serían las salidas. Hemos hecho paso a paso y todos tenemos nuestras planillitas. Entonces, hacer esta otra planilla para una represa, solamente se necesita realizar unos pequeños cambios a la planillita que ya la tienen hecha, unos pequeños ajustes, ¿ya? Yo ya les he pasado esta planillita al grupo WhatsApp, o sea que ustedes lo tienen, ¿ya? Y ustedes ya pueden ahí a construirse otra que tal vez les parezca mucho mejor, ¿no? Pero esta es bastante sencilla de utilizar y de entender, ¿ya? Entonces, la idea es determinar el volumen útil, ¿ya? Entonces, recordando un poquito de la clase anterior, habíamos dicho que tenemos diferentes alturas en la represa, ¿no? La altura que está más abajo, en el fondo de la represa, en el fondo del cierre. ¿Cómo se denomina? ¿Qué se llama? Vamos respondiendo, esto es facilita. El volumen muerto. Volumen muerto y con el volumen muerto tú vas a esta curvita, que también ya sabemos construirlo, la curva altura volumen, vas con el volumen y encuentras la altura del volumen muerto, ¿no ven? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda de esa primera alturita? No, Inge. Estoy asumiendo que está todo bien hasta ahí, ¿ya? En esa curva altura-volumen, entonces uno puede construir una ecuación, ¿ya? Una ecuación que se adecue lo mejor posible a ese comportamiento, ¿no? De la topografía, el comportamiento del vaso, ¿no ve? El vaso, ¿ya? Lo ideal para un vaso es que con menor altura posible almacene mayor volumen de agua, ¿no ve? Con menor altura posible, mayor volumen de agua, ¿no? Y en la curva eso uno puede comparar, ¿no? Una curva de una represa con otra curva y con otra, entra con una misma altura y que mantiene, va a otro sitio, a otro lugar, construye la curva y para la misma altura, ¿qué volumen tiene, no? ¿Ya? Entonces la curvita tiene que tener su ecuación. Ahí está una que a mí me ha parecido bien interesante de poder eh, utilizar esta que está aquí, ¿ya? Una recomendación para esta curvita, para la ecuación más que todo, ¿ya?
La ecuación la vamos a necesitar del volumen muerto para arriba, o sea, del volumen útil para arriba. O sea, no necesitamos que la ecuación esté calibrada con los puntos del volumen muerto, ¿ya? Necesitamos que esta ecuacióncita esté calibrada del volumen muerto o de la altura del volumen muerto para arriba, ¿ya? Y la precisión también así es mucho mejor. Cuando calibras desde el cero, desde el fondo, la precisión de la ecuación tiende a disminuir. Pero cuando ya la ecuacióncita simplemente la calibras desde el volumen muerto para arriba, entonces la precisión aumenta mucho mejor. Si te fijas aquí, estoy desde el volumen muerto para arriba o desde cierta altura para arriba y no justamente los primeros puntos. Ya lo que está más abajo, no siempre el límite es el volumen muerto, ya puede ser cualquier altura, pero que no tome en cuenta los puntos más bajos, ¿ya? En los puntos más bajos generalmente la tendencia es muy vertical y después ya se va aplanando, ¿no ven? Se va amortiguando. Entonces, es esa parte la que es la que nos interesa, ¿no? Nos interesa los primeros puntos de abajo, ¿ya? Entonces, Bueno, revisen ya bien esa después. curvita, apaguen sus micrófonos, por favor. Si se escuchan otros sonidos, voy a asumir que yo los apago mejor, ¿no? Yes, listo, ya está. Entonces, se entiende que la ecuación tú la puedes calibrar no con todos los puntos, si te conviene la puedes calibrar solamente con los puntos de arriba o la del medio, según la que vayas a utilizar, ¿ya? En este caso, el volumen útil está por encima del volumen muerto. Entonces, lo que yo quiero es utilizar esta ecuación para determinar el volumen útil. Y el volumen útil está por encima del volumen muerto, entonces no necesito una ecuación que tome los puntos de más abajo. ¿Se entiende eso? Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. Bien. Entonces, este volumen útil que nosotros vamos a determinar va a ser un volumen que va a estar por encima del volumen muerto. Entonces, el volumen total va a ser el volumen útil más el volumen muerto, ¿no ven? ¿Ya? Pero hay una alturita entre el volumen muerto y el volumen útil. Hay una alturita. ¿Quién nos puede recordar más o menos de qué se trata esa alturita? Una alturita intermedia. Hemos visto en la anterior clase, ¿no? Hartos esquemas, grafiquitos, cortes, figuritas. Altura de operación, ingeniero. Correcto. La altura de operación, ¿no ve? La alturita de operación que está generalmente, aquí tengo un grafiquito. Un grafiquito, no está de más volver a ver ese grafiquito, ¿no? A ver aquí. El cálculo es rápido y sencillo, ¿ya? La teoría es la que debemos tener muy presente. Tienen ustedes igual este textito, la cuenquita, el vaso visto en planta, ¿no? La mancha de inundación y el cierre, ¿no? Aquí estaría, ¿no? El volumen muerto, el volumen útil. En el intermedio hay un volumen, ¿no ve? Hay un volumen que aquí lo voy a pintar con rojito, que podría ser este, ¿ya? Entonces, ese volumen de operación nos asegura que siempre haya una carga de agua para que el agua pueda salir con cierta presión, ¿no ve? Que no vaya con presión cero. Y además nos garantiza que nunca se vacíe totalmente por el tema paisajístico, ¿no? Una represa es un lago artificial
y en todo el mundo son turísticos estos lugares, ¿no? Y además puede ser que haya peces, ¿no ve? Y además puede ser que haya barquitos, ¿ya? ¿No ve? Es de creación. Entonces hay una altura de operación, ¿ya? Una altura de operación que mantiene una carga de agua hidrostática para que el agua salga por compresión, por la tubería para el agua de riego y por el tema de mantener siempre una alturita, es de creación, paisajismo y todo eso, ¿ya? Y después, por encima de esa alturita de operación está el volumen útil, ¿ya? Ese concepto es bien importante en la planillita, nos va a servir para poder llegar a una buena solución. Y aprovechando la figurita, una vez que obtengamos el volumen útil o la altura útil, entonces nos queda todavía la altura del borde libre, ¿no ve? Que ese es otro tema, ¿ya? La altura del borde libre es otro tema. Entonces ahorita nosotros vamos a definir una altura del volumen útil, indirectamente vamos a estar definiendo la altura del volumen de operación. ¿Ya? Se me quedan aquí unos puntitos, voy a borrarlo. Se me quedan unos clear, 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 ya está. Listo. Bien, con esas aclaraciones, entonces nosotros necesitamos como dato de entrada conocer el volumen de sedimentos con su alturita, ¿ya? Entonces calculamos el volumen de sedimentos, entramos a la curva volumen-altura y determinamos la altura. Entonces son datos necesarios, ¿ya? El dato del volumen útil y el volumen y la altura del volumen útil son desconocidos inicialmente, ¿ya? Inicialmente son desconocidos y pudiera ser cualquier valor, ¿ya? Pudiera ser cualquier valor, un valor referencial pudiera ser este que nos sale aquí abajo, ¿no? Cuánto entra, cuánto sale, los totales que están aquí, ¿ya? También se acuerdan, ¿no? De esa sumatoria de los positivos y la sumatoria de los negativos, ¿no? Decíamos, aquí yo puedo, para recordarles, puedo colocar que estos son los positivos, las entradas, y los negativos, que son estas las salidas. A ver, yo tengo 134, 126, entonces más o menos tengo una referencia de que no voy a colocarle 1.000.000 allá arriba, ¿no? Tampoco voy a colocarle 10.000 o 1.000, ¿no? Entonces 130, bueno, puedo partir, digamos, de 100 aquí, de 100.000, ¿no? Pudiera yo partir de 100.000, ¿ya? O cualquier valor. Al principio es indistinto, después se va calibrando eso. Se va calibrando con los conceptos que acabo de explicar en estos minutos antecedentes. Ya, acordate de los conceptos que acabamos de explicar en estos minutos antecedentes. ¿Ya? Entonces, estos dos valores hay que ajustarlos. El volumen que coloquemos aquí, vamos a la curva volumen-altura y sacamos su altura. ¿Ya? Volumen que yo coloque allí, si coloco 100.000 y saco su altura. ¿Ya? También pudiera usar esta ecuación. Esta ecuación Y es la altura y las X es el volumen. Entonces yo puedo entrar a esta ecuación, reemplazar en X el volumen y me da automáticamente la altura, ¿ya? O la cota sobre el nivel del mar. Y hago operaciones y saco la altura sin ningún problema. Bien. Entonces no te preocupes de esto, se calibran después, ¿no ve? Lo mismo, la altura de regulación, la cota, la cota que al final definamos, o sea, esta altura corresponde a esta cota, ¿no? Cada altura que está en metros sobre nivel del mar, también le corresponde a una altura relativa que puedes contar desde el fondo del lecho del río, que puede ser el cero, y va subiendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿no? Alturas relativas. ¿Ya? Y eso en la tablita tú has podido verificarlo, ¿no? Aquí, cada cota tiene su correspondiente altura. Entonces, si es la cota más baja, entonces será cero. Y así va subiendo y va aumentando la altura. ¿No ve? Pudieras también tú en esta misma curvita, de un lado que te muestre la cota y de este otro lado que te muestre las alturas relativas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguro que se puede. Yo no he buscado la forma de hacerlo, pero seguro que se puede colocar aquí esa otra, magnitud de medición de altura, ¿no? Para tener los dos. Bien. Eso por esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, esto también se ajusta después. Y una flechita. Esta cota tiene que corresponder con esta altura. ¿Ya? Como decía al principio no es necesario ajustar. Bien. Tenemos la planillita. Por este lado están las entradas a la represa. O sea, los positivos. Y por este lado están las salidas. Están las salidas de la represa. ¿Ya? Que para efectos matemáticos le colocamos como negativos, ¿no ve? Pero el signo no nos dice nada, simplemente es para efectos matemáticos. ¿Ya? Entrada, salida. ¿Ya? Entonces vamos revisando eso. Para empezar los meses, la regulación de un embalse o la operación de un embalse o el balance hídrico en un embalse puede comenzar en cualquier mes, si quieres en enero, ¿no? Si quieres en octubre, pero viendo muchísimos cálculos, es más entendible, no obligatorio, empezar por el mes que empieza a tener déficit, ¿no ve? Por el mes que empieza a tener déficit, quiere decir que hay poca entrada y mucha salida. Es más entendible empezar en ese mes la operación, pero después se puede hacer en cualquier mes, no hay ningún problema. Una vez que entiendas el procedimiento, vas a ver que se puede hacer en cualquiera. ¿Ya? Empezamos. Dice, en este caso, en abril está conveniente hacerlo porque empieza a haber déficit. ¿Ya? Entonces, precipitación en el embalse. Recordando, sabemos hacerlo esto, muy bien. Era precipitación en el atajado, ahora es precipitación en el embalse, ¿ya? Es precipitación directa. Llueve y directo al embalse. ¿Ya? Entonces, del Cenami, las precipitaciones medias mensuales. ¿No ve? Sabemos hacerlo. Si tenemos una estación que tenga 30 años de observación, del mes de enero, el promedio de los 30, de abril, el de agosto, el promedio, de noviembre, el promedio de los 30 años, ¿no ve? Y tienes ahí. Y como ese año pudiera no ser el más crítico, pudiera ser un año lluvioso, medio lluvioso, y para asegurarme que los siguientes 20 o 30 años que dure la represa, yo siempre tenga agua, prefiero que siempre me sobre a que me falte, entonces reducimos, ¿no ve? Al 75%. Ahí está. Aquí yo tengo la curvita. Área en función de la altura. ¿De dónde sale esa curvita? Y ya sabemos hacerlo. De esta misma planillita de la topografía, ¿no? Áreas, cota o área altura. Ahí tengo la curvita. ¿Ya? Y yo puedo calibrar la altura en función del área. O puedo calibrar el área
en función de la altura, ¿ya? El área en función de la altura. Se puede calibrar esa ecuación sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? En este caso, en el primer caso, el atajado era una estructura pequeñita y no había mucha variación de áreas, pero ya cuando es una represa en la parte que forma el vaso, la diferencia de áreas, al haber diferencia en alturas, también es considerable, ¿ya? Entonces basta ver la curvita, ¿no? Cuando yo tenga una cierta, un cierto nivel, aquí estarían las cotas, entonces tengo una determinada área. Cambio de nivel, el área cambia rotundamente, ¿no? Fíjense de aquí de 2000 a 12000, ya es, ¿no? Y si sigo subiendo de altura, ya tengo 16000 y así puedo ir subiendo. Entonces, no nos olvidemos nosotros que para calcular el volumen de esa precipitación, ¿qué tengo que multiplicar? Pues aquí la formulita, volumen es igual a la altura por el área, ¿no? Por el espejo de agua. Pero ese área ahora ya no es constante, es variable. Entonces, por eso es que aquí se anota la altura, ¿ya? Entonces, en el mes de abril, ¿con qué altura estará el agua? Entonces, con esa altura que esté el agua, saco el área. En el mes de mayo, ¿con qué altura está? Y con esa altura saco el área. En diciembre, ¿con qué altura estará? Voy allí y con eso saco su área. En marzo, ¿con qué altura estará? El espejo de agua y de ahí saco el área, ¿ya? ¿De dónde saco las alturas? Las alturas van a salir de este proceso de regulación del embalse que están aquí, ¿ya? Entonces, yo cada que aquí haga un cálculo mes a mes, yo voy a tener una cota. Voy a decir, para tal mes tengo tal volumen de agua más el volumen de sedimento, más este volumen de sedimento, el volumen del inicio del mes más el volumen de sedimento, me da el volumen total. Y con ese volumen total, voy a la curvita área en función de H, ¿no? En este caso tengo que ir a la curvita esta, altura en función del volumen. Y voy colocando aquí su cota, ¿ya? Entonces, con el volumen que yo tenga al principio del mes, más el volumen muerto, o el volumen de sedimentos, entonces ahí voy a tener la cota, ¿ya? Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente, ¿ya? Vamos. Entonces, aquí calculamos el volumen de la precipitación que cae directamente sobre el embalse. Multiplica la altura por el área. Solo que el área va a variar, va a cambiar en función de la altura del espejo de agua, ¿ya? Entonces, esta altura del espejo del agua vamos a ir sacando de la regulación, ¿ya? Listo. Y así de los 12 meses. Ya la formulita, volumen, altura por área no cambia. Lo que ha cambiado un poquito es que el área es variable, ya no es constante. El embalse a veces está lleno y a veces está a la mitad y a veces está casi vacío, ¿lo ven? Entonces el área también va cambiando. ¿Ya? ¿Y cómo determinamos esta área? Con las cotas
a la que se encuentra el volumen de agua más sedimento, y con esa cota determino el área del espejo de agua. ¿Ya? Este valor de volumen de precipitación directo al embalse va a la primera filita. Hasta ahí, alguna duda que tengan sobre esa primera columnita. Ninguna, Inge. Bien. Entonces, está entrando la ecuacioncita, ¿no? Esta ecuacioncita, área en función de H. El H va a ser la altura sobre el nivel del mar, y con eso obtengo su área. ¿Ya? Ahí sería el único ajuste que estamos haciendo respecto a la tejada. Segunda columnita, aporte del río. Entonces, para el aporte del río, simplemente recordarles cómo sale el aporte del río. Son caudales generalmente en una cuenca, justo aquí tengo esta cuenca, aquí está la cuenca. Yo quisiera tener caudales aforados, ¿no ve? Que se hayan aforado justo aquí en la represa, de unos 10, 20, 30 años sería lo ideal. No hay, lamentablemente, eso, ¿no? No hay. Entonces, lo que hacemos es, a partir de precipitación, con un coeficiente C de escorrentía generalmente, convertirlo a caudales, ¿no ve? Con el área de la cuenca al 75% de la precipitación. Las precipitaciones que sean menos de 10 milímetros no las tomamos en cuenta porque no generan escorrentía. Y calculamos el volumen. Ese ejercicio lo hemos hecho y la planillita lo tenemos. ¿Ya? No tenemos la planillita. Entonces, de ahí sale este aporte del río. El aporte del río, convertimos la precipitación que cae sobre la cuenca en caudal y el caudal en volumen. ¿Ya? Entonces, sobre ese calculito tienen que repasar, y seguramente muchos ya se acuerdan. ¿Ya? Se acuerdan y más o menos saben cómo determinarla. ¿No? Es una formulita que parece la fórmula racional, ¿no? Con el coeficiente C de escorrentía. También hay otros métodos, ¿ya? Para caudales medios, pero ese es el más utilizado. Para caudales medios. ¿Ya? Entonces, en el aporte del río, ¿tienes alguna duda? La planillita la tenemos hecha. Hemos hecho la simulación y lo único que va a cambiar es que el área de la cuenca ahora es mucho más grande, ¿no? En la que hemos hecho era el área del atajadito, el área de aporte al atajado, que esa área era pequeñita, ahora es un río. Y este río va hasta las partes más altas, ¿no? Hasta la divisoria de aguas. ¿Algún problema con el aporte del río? No, Inge. Porque hay ceros, porque en esos meses no llueve, ¿no? O llueve muy poquito. Por eso. Externo, pudiera ser que haya un trasvase de otra cuenca. ¿No ve? Aquí en Tarija, la presa de Huacata tiene un aporte propio, que sería aporte de su cuenca, de su río, y tiene un aporte de otra cuenca. Hacen un trasvase con una estructura de conducción, ¿no ve? Entonces puede haber, en este caso, cero. Pero si hay, eh, cuando hay trasvase, igual se tienen los caudales. Generalmente viene por canal o por tubería o por bombeo. No creo que se dé por bombeo, sería muy caro, pero sí por canal o tubería. Y se conoce, ¿no? Ese caudal, que puede que sea constante
o también puede que sea variable, ¿ya? Entonces ahí se pudiera colocar. Te pueden dar en caudales, el caudal que pasa por un tubo podría ser, y tú lo conviertes a volumen. ¿Cómo convierto un caudal a volumen? Lo hemos hecho un montón de veces, ¿ya? Un montón de veces de caudal a volumen, de volumen a caudal. A ver, caudal, volumen sobre tiempo. Volumen caudal por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo del mes. ¿Listo? Salidas del vaso de almacenamiento. Demanda para riego. Aquí vamos a colocar demanda. Mientras más cosas haya que nos recuerden, mejor. Al menos para mí es mejor que poder colocarlo todo para recordarme después de qué se trata. ¿No ven? La demanda para riego la hemos hecho paso a paso. Determinamos qué cálculo hacemos para la demanda de riego. ¿Qué cálculo hacemos para determinar cuánta agua necesitamos para las plantitas? Evapotranspiración. Eso, el cálculo de evapotranspiración potencial. Primero la de referencia y después la de cultivo, ya teniendo cuáles son los vegetales o cultivos que se va a regar. Interviene el área del cultivo, ¿no? Y te sale una demanda en milímetros día, ¿no? Que con el área tú lo conviertes a metro cúbico día, a metro cúbico mes después. Y dices que en algunos meses la lluvia también cae sobre esa área de riego, sobre los terrenos de cultivo, y parte de esa demanda de agua para riego, la precipitación ya la cubre y te queda un déficit, ¿no? En algunos meses donde la precipitación no alcanza y te sale valores que necesariamente tienes que regar artificialmente, ¿no? Con canal, con tubería, goteo, aspersión, por inundación, pero tienes que traer agua mediante alguna estructura hidráulica, ¿ya? Entonces, estos son esos valores que han sido determinados por evapotranspiración potencial, evapotranspiración de cultivo, menos la precipitación, y estos son los valores de volúmenes faltantes para que la plantita crezca en condiciones óptimas, de que nunca le falte agua, ¿ya? Entonces ahí el compañero ya nos dio la pauta, ¿no? Para que recordemos, evapotranspiración potencial, ¿ya? Entonces tenemos la planillita, tenemos el procedimiento para calcularlo, tenemos las herramientas. No es esa la única fórmula para calcular evapotranspiración potencial que yo les di, la de Hargrip. Hay otras, ¿no ve? ¿Cuáles otras han podido investigar? ¿Qué otros métodos o fórmulas o ecuaciones hay para calcular la evapotranspiración potencial? El examen es el próximo viernes y yo te puedo decir, calcule por este otro método, ¿no? Te puedo decir, calcule por Tornaway, te puedo decir, calcule por Penman-Monteil, Blaney-Cleaver, el original, el clásico, o Blaney-Cleaver, el modificado, ¿ya? Entonces repasemos, tengamos todo listo para no perder tiempo en esos detallitos. Bien, aquí hay otro término muy conocido para nosotros, evaporación. La evaporación
Puede ser de un evaporímetro que te da directamente el valor en milímetros día. Tú lo reduces por 0,75, ¿no? Porque los evaporímetros tienden a medir valores mayores a lo real. Puedes utilizar el monograma de Pedman o las formulitas de Pedman, ¿no? U otra fuente que tú tengas para calcular evaporación, ¿ya? Entonces, en la evaporación igual hay que hacer un pequeño ejercicio parecido al de la precipitación. Entonces, la evaporación es a partir del espejo de agua. Entonces, yo puedo conocer la evaporación en milímetros mes, ya como ya sabemos determinar. Esa evaporación yo tengo que multiplicar por un área y para que llegue a volumen, ¿no ve? Pero esa área es variable, ¿ya? Es variable y va a depender de la altura del espejo de agua en el vaso. Entonces, cuando esté más bajito el agua, el espejo también es más pequeño. Entonces, el área también es más pequeña. Y mientras en los meses en que está casi lleno la represa, entonces el espejo de agua es mayor. A mayor altura, mayor área. Entonces, tenemos áreas también mucho más grandes, ¿ya? Entonces, para cada mes de la planillita de regulación, nos fijamos con qué volumen está en ese mes, con qué volumen total, ¿ya? Está sumando el volumen de agua al principio del mes, más el volumen de sedimentos, entonces tenemos el volumen total, y con ese volumen total sacamos la cota, la altura sobre el nivel del mar. Y con esa misma cota sabemos ya a qué altura relativa corresponde, ¿ya? Entonces, para calcular la evaporación, también el área es variable. Entonces, en cada inicio de mes sabemos con qué volumen termina y con qué altura estaría la represa, ¿ya? Entonces, voy ajustando estos valores, voy ajustando. Cada que hay un cambio aquí, voy ajustando, y cada que esto cambia, yo tengo que volver a ajustar aquí. Ajustar aquí, la altura, y ajustar aquí. Automáticamente aquí me da el área porque ya está con esta ecuación. Yo cambio la altura y saco. Y va a haber un momento en que ya no cambie ya nada. Entonces ya no tenga que cambiar nada aquí. Entonces ya no cambio nada aquí tampoco. Ya no ajusto nada aquí en la precipitación y tampoco en la evaporación, ¿no? Y ya queda definida una cota y una altura, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a esas columnas. Entonces, evaporación. Es muy similar para el atajado, pero esta vez sí importa el espejo de agua. El espejo de agua va cambiando con la altura del volumen de agua almacenada, y ese volumen de agua almacenada corresponde a una cota. Y con esa cota se puede sacar también el área, ¿no? Entonces, con los mismos datos que tenemos aquí, tenemos que a cada cota o a cada altura le corresponde un volumen, también le corresponde un área, ¿ya? Entonces, la curvita es esencial para estos cálculos. Entonces, ahí está evaporación. Altura por el área. Y te da el volumen. Y tenemos esa otra salida. O pérdida de agua también se llama, ¿no? Infiltración. De hidrología. De hidrología. Ustedes han debido de ver que la infiltración depende bastante de la permeabilidad del suelo, ¿no? Y además han debido de construir la curva capacidad de infiltración.
A ver cómo sería en palabras, ¿no, dinos? Representación gráfica de la velocidad a la que el suelo puede absorber el agua. ¿Cómo es esa gráfica? Siempre esta es Mm, una pregunta de hidrología, ¿no? mm, Tiempo, infiltración, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Milímetros hora o centímetros por minuto. Aquí puede ser minutos, horas, ¿no ven? Hidrología. Y llueve o un suelo está saturado de agua, al principio la infiltración es alta y pasa el tiempo, el suelo ya está más saturado y la infiltración tiende a ser más suave, ¿no ven? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Esa infiltración que estamos queriendo estimar es aquí en el vaso, ¿ya? Donde está el agua ahí almacenada. Entonces, generalmente el vaso va a estar ya en este tramo, ¿no? En este tramo ya desaturado, ¿no ve? Generalmente una infiltración ya media, no va a tener una infiltración muy veloz, sí una infiltración media, hay partes que van a estar secas, partecitas que van a estar secas un cierto tiempo, pero la mayor parte del área va a estar ya saturado. Entonces la infiltración es lenta, digamos, no va a ser muy fuerte, a no ser que haya unas aberturas grandes de agua que hay que identificarlos y de alguna manera subsanarlas, ¿no? ¿Ya? Pero generalmente va a ser suave la infiltración. Ahora, ¿de qué dependerá eso? Hemos dicho del tipo de suelo. Entonces, el tipo de suelo que hay en el vaso de almacenamiento también va a ser variable, no es constante, ¿no? Todos hemos ido alguna vez a un río. En el río mismo, el suelo generalmente es arena, gravas, piedras. Ya en los laterales empieza a haber arcillas, limos, combinado con material vegetal, ¿no? ¿Ya? Entonces, después va saliéndote un poquito más del cauce del río, hay árboles, pastos, pastizales, rocas y una mezcla, ¿no? Y una mezcla. Y por estratos también es variable, ¿no? La parte superior pues el pastizal, más abajo puede ser arcilla, y excavando puede ser arena y mezcla. Entonces, si te das cuenta, aquí en esta manchita de agua, donde el río solamente es un hilito, después la inundación también está cubriendo pastizales, bosques, todo tipo de terreno, ¿no? Entonces, es complicado determinar ese tipo de suelo para calcular la infiltración, ¿ya? Entonces, tarea, anótense. Investigar métodos para estimar pérdida por infiltración en embalses. Para estimar pérdida por infiltración en embalses, ¿ya? Para este miércoles, esa tareita súper detallada y una mini defensa de unos 10 minutos a la entrada de clase. Entonces aquí yo tengo para esa columnita de infiltración, aquí tengo unos valores sacados de un proyecto cualquiera, un proyecto más o menos real, y más o menos adopta este criterio, ¿ya? El criterio que yo te acabo de explicar, ¿no? Que la infiltración es lenta.
esta tablita se ha construido no para una represa, es muy difícil poder hacer un experimento en una represa, ¿no? Imagínate esa área de inundación, medir, tendrías que cerrar la entrada, la salida, que esté llenito de agua, que no haya ninguna otra entrada ni salida y que no haya el sol, que sea de noche en lo posible, y ver cuánto de nivel baja y ese nivel que baja sería lo que se pierde por infiltración, ¿no ve? Entonces, en un pequeño atajado se puede hacer, pero en una represa es imposible. Hay oleaje, la medición no va a ser exacta, no, los volúmenes son grandes, complicadísimo, ¿no? Hay vegetación, va a haber evapotranspiración, complicadísimo. Pero de referencia, solo de referencia, ¿ya? Esta tablita es solo de referencia. Ahí anotátelo, solo de referencia. Entonces, valores que más o menos se pueden dar de infiltración, ¿ya? Están en milímetros día esta tablita. Entonces, por decir, la infiltración, para empezar, ¿qué es un légamo? Légamo, alguien me busque ahí en su celular o en su computadora légamo, ¿qué es? Referido al suelo. ¿Qué tipo de suelo es el légamo? ¿Qué combinación de suelo podría ser? Limo. Eh, una mezcla de agua, tierra o arcilla. Dice. Ahí está, ya. Ahí está. Hay que buscar más conceptos que esté más completo esa definición, ¿ya? Entonces, te da, mira, por este dice entre 8 y 20, ¿no? Este arcilloso entre 2,50 y 15. Por decir que fuera 2,50 milímetros día, ¿ya? Por decir, 2,50 milímetros día. Si yo quisiera del mes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por el número de días del mes, ¿no? Entonces, 2,50 por 30 podría ser, ¿no? Así. Más 2,5 por 30. Yo tuviera 75 milímetros mes. ¿A ver? Y aquí está más o menos esos valores, ¿ya? Entonces, la tablita es referencial y estos volúmenes han sido estimados, los copié de un proyecto real, pero no indica exactamente de dónde los han sacado. Ese es el gran tema, ¿ya? Se pudiera hacer un experimento en una parte de la cuenca, en una parte del vaso, pero no va a ser también tan representativo, ¿no? Porque el vaso tiene diferentes tipos de suelos y también hay que ver el grado de saturación ya del suelo, ya por el tema de la curva capacidad de infiltración. La infiltración no es constante, la infiltración al principio es alta, después media y al final es muy bajita, muy suavita la infiltración. Entonces es difícil encontrar un valor constante, ¿ya? Entonces, la tablita solo nos va a servir para saber más o menos entre qué valores está, ¿no? Entre qué valores está, ¿ya? Entonces, si es una cuenca donde es más arenoso, de repente sea mucho más la infiltración, ¿no? ¿Ya? Entonces, habría que analizar eso y consultar bibliografía, ¿ya? Hay algunas otras recomendaciones que para el caso, esta me pareció bastante más comprensible. Experimentación real, pero en pequeñas áreas. Y las pequeñas áreas no son tan representativas de un área, de un vaso, de una represa. Entonces, por eso ahí va como tarea, ¿ya? Entonces, la infiltración igual se la tiene que multiplicar por un área, ¿no? Y por un área y te sale el volumen. Entonces, el área también está en discusión, ¿no? Tendría que ser solamente la que está en contacto con el agua, ¿no? Y la represa se va
va aumentando de nivel y va disminuyendo de nivel, entonces el área de infiltración también va disminuyendo. ¿Ya? Debería ser un área del vaso, ¿no? Aquí te puedo dibujar esto. El vaso va a tener más o menos esa forma y nosotros y estimar esta área va a ser muy complicado del piso. Y nosotros estamos tomando como referencia un área horizontal, ¿no ve? O sea, hay muchas simplificaciones al cálculo, ¿ya? Pero seguramente no va a haber muchísimo error que digamos, pero de que hay esa diferencia va a haber, ¿ya? Entonces, lo mismo, cuando esté con más agua la represa, entonces tiene más espejo de agua, entonces hay más infiltración, y cuando tenga menos altura de agua, entonces el espejo de agua también tiende a disminuir, entonces la infiltración también va a ser menos. Ya, eso sí concuerda con la lógica, ¿no? Entonces lo propio ahí, ¿ya? Lo propio ahí, la infiltración va a depender de si la represa tiene más área de inundación o menos área inundable. Si hay parte de la represa que en unos meses tiene agua y en otros meses no tiene agua, entonces hay meses que va a haber más infiltración y hay meses que va a haber menos infiltración. ¿Ya? Entonces multiplicamos el área por esta altura y tenemos el volumen. Y ese volumen va aquí. Entonces hasta ahí los datos. Muy, muy parecido a lo que ya sabíamos hacer. Excepcionalmente pudiera haber aquí una demanda para animales, ¿no ve? Entonces, tú haces, te creas una columnita más aquí, ¿no? Insertas una columnita más y le colocas ahí demanda para animales o demanda para agua potable, ¿no? Demanda para una central hidroeléctrica, ¿no? Y pudieras colocar eso ya como salida, ¿no? No vamos a complicar el procedimiento, no va a cambiar mucho. Entonces, para esta planillita, ¿qué tenemos? Sumatoria de la entrada de precipitación directamente. No es mucho, es poquito. Esta sí tiene que ser importante. Sumatoria de los volúmenes de aporte del río. Aquí está otra entrada que no tenemos nada, de cero nomás. Demanda de riego, los volúmenes de salida para riego. Evaporación total. Es considerable, ¿no? La evaporación. Mientras el espejo de agua sea más grande, hay más evaporación. En las represas el espejo generalmente es muy grande y las pérdidas por evaporación son más considerables. Por infiltración, el valorcito en una represa es muy difícil de llegar a un valor muy exacto. Siempre queda la duda que sí. Y si hubiera otras salidas o otras entradas, también ahí estaría, ¿no? En este caso, estas son las más principales. Y en este caso, aquí sí está sumado las entradas. Ya la puedo. Ustedes también están con el Excel. Píntenlo, ¿no? Ahí viene, ¿no? Entradas. Y las salidas, ¿no? De rosadito. Ahí el mejor para pintar. Y la salida, fíjate, de aquí, más esto, todo lo que son salidas, ¿no? Y si hubiera más salidas, ahí también estaría. ¿Qué es lo primero que tengo que fijarme aquí en estos dos valores? ¿Quién se acuerda? Que sean iguales. No que sean iguales, ¿no? Sino que no necesariamente. Que sea igual o mayor, ¿no? ¿No ve? Que sea igual o mayor. Yo prefiero que sea mayor. Prefiero que sea mayor porque tengo estos valores como la infiltración que puede que sea más o menos.
¿no? Lo propio la evaporación, si no es con datos de la cuenca, por ahí son datos si la estación no está dentro de la cuenca, también puede haber tener cierta variación. Lo propio la conversión de precipitación a escorrentía. Si mi estación está aquí afuera de la cuenca y no tengo ninguna, puede que haya cierta variación. Lo propio la precipitación directa en el embalse. Entonces siempre prefiero que este sea mayor, ¿ya? Para poder suplir cualquier error involuntario por el tema de que no tenemos datos bien precisos dentro de la cuenca. Entonces con dejarlo un poquito mayor estaría excelente, ¿ya? Decir que sean iguales, puta, tenías que ser Dios, un adivino, ¿no? Y decir que no vas a tener nada de que tu cálculo no tiene nada de error. Sabemos que muchos cálculos son probabilísticos, ¿ya? Ahí está. Que sea mayor, mientras más sea mayor, mucho menor. Lo que no puede darse es que este sea menor, ¿no? ¿Ya? Eso sí no podría darse. Entonces, si esta entrada es menor que la salida, no va a dar, ¿no? No va a alcanzar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tendré que buscar otra fuente de agua, otro lugar para represa, y si no existe, tendré que disminuir las áreas de riego, ¿no? Para que reduzca la demanda. ¿A ver? No me va a quedar otra. Si no puedo conseguir otras entradas, reales tienen que ser, no inventadas, ¿no? Tiene que disminuir las áreas de riego, ¿ya? En caso de eso, de que la salida sea mayor a las entradas. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de entradas, volúmenes de entrada, volúmenes de salida? Bien. Era como si nada, se ha pasado una hora, ¿no? Vamos, vamos, antes que se duerma, sigamos. Ahora viene lo más facilito. Bien, la siguiente columnita, igual ya la conocemos, simplemente nos muestra el cambio. El cambio hace la sumatoria, la suma algebraica. Hacemos clic, ustedes también hagan F2. Está sumando toditas, ¿no? Las está tomando como positivas las que entran y como negativas las que salen. ¿No ve? O sea que en esta columna de descarga más cambio que dice, si te sale negativa, es que están ganando las salidas. Y si te salen positivos, están ganando las entradas, ¿no? O sea que cuando te sale negativo te falta agua y cuando te sale positivo te sobra agua en ese mes, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando me sale negativo tengo que regar con agua almacenada. La propia entrada del río o de la precipitación no alcanza. Tengo que regar con agua que esté almacenada, ¿no? Y en estos meses que me sobra, esa cantidad de agua que me sobra, tengo que almacenarla. ¿Ve? Esa es la regulación del río para hacer la operación de embalse. En sí, lo que se regula es el río y se logra una operación del embalse. ¿Ya? Bien. Entonces ahí está la formulita. Nada difícil, nada complicado. Entonces, en exceso, es bueno hacerse esta columnita para saber justamente qué meses te sobra agua y qué meses no te sobra. Entonces, en estos meses en que me sale negativo, no me sobra nada de agua, ¿no? No me sobra. Entonces, le dejo cero o le dejo vacío. ¿Ya? Ahí está con una condicioncita. Dice si es negativo, entonces cero. Y aquí marco los meses que me sobra y coloco cuánto me sobra más, ¿no? Ahí está con la condición. Simple lógica, nada del otro. Aquí ya va el almacenamiento.
principio de mes, fin de mes. En el atajado también lo hemos hecho, el principio de mes lo hemos hecho al principio aquí, ¿no ve? A la entrada. Ahora está aquí, pegadito. Sigue siendo lo mismo. El mismo concepto, la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, para empezar, para explicar la formulita, simplemente cualquier valor le he puesto ahí, 100.000 por decir. Tengo 100.000. Aquí cargo el valor, aquí automáticamente sale. Y fíjate la operación que está haciendo para el fin de mes. ¿Cuál con cuál está sumando? Fíjate. Y dígalo en voz fuerte. Para tener el fin de mes, por simple lógica, ¿qué valores tengo que tomar? El principio del mes no es la descarga. El principio de mes y más o menos, dependiendo del signo, ¿no ve? Si yo tengo ahí 100.000, por decir, al principio del mes, y sé que en ese mes me falta 14.000, sé que voy a llegar entonces con agua del embalse, ¿no? De la represa, y por eso baja a 85.000. Termino el fin de mes con 85.000, el siguiente empiezo con 85.000. Y si me sigue faltando, sigo utilizando agua embalsada y va reduciendo, va reduciendo, hasta que llegue un momento en que más bien, tengo que me sobra, ¿no? Me sobra de ese mes. Entonces, a partir de ahí, que está aquí en 49, va subiendo, ¿no? Va subiendo nuevamente, ¿ya? Y así se puede presentar el ciclo, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿ya? Entonces, se entiende cómo se calcula tanto el principio como el fin, ¿no ven? Parte de adoptar un valor de volumen útil. ¿Ya? Entonces, voy a lo siguiente, ¿ya? No puedo colocar cualquier valor también, ¿no ve? Tengo que tratar de ajustar un valor que más o menos me sirva. Entonces, voy aquí a esta grafiquita, fíjate. Esta línea de cafecito, este gráfico está muy oscuro. A ver si lo puedo aclarar. No sé por qué le he puesto oscuro en algún momento. No había nada. Parece que está inhabilitado. Quiero otro gráfico, pero no está habilitado. Bueno, no perdamos el tiempo. Aquí esta línea de cafecito es la altura del volumen útil. El cero es el fondo, el piso del río. ¿Ya? Y fíjate qué diferencia hay entre el volumen muerto o la altura del volumen muerto y el mes más crítico, el mes que está con más bajo nivel, la represa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros. Esos 8 metros representan la altura de operación. Pero ¿será que yo necesito 8 metros de altura de operación? No, no ve, es muchísimo. Es muchísimo. ¿Ya? Una altura de operación más o menos, como podría ser referencial el valor que te doy, en alguna parte lo leí, 2 metros, digamos. ¿Ya? 2 metros. De ahí pudiera haber ¿no? Otra condición, podría decirte, como el agua también va a ser para peces y los peces necesitan por lo menos una altura de 3 metros o 4 metros. Entonces ya te condicionan, ¿no?
que la altura de operación de este volumen útil al mes que tenga menos agua ya sea 3 o 4 metros. Pudiera ser otra condicionante que va a haber ciertos barquitos, ¿no? Y ciertos barquitos necesitan tal altura, digamos, ¿no? De operación. Ah, ya también, ahí ya te dan, ¿no? Entonces, tiene que haber una altura de operación que te indique para que tú puedas bajar esto. ¿Ya? Esta línea que ves aquí, hacerla clic ahí y se presenta la altura mínima y máxima del agua. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de bajarlo esto, porque tengo demasiada altura de operación innecesariamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, para empezar, me fijo aquí que no haya ni un negativo, ¿no? No hay ni un negativo. ¿Muy bien? Después me fijo que siempre al final del periodo yo tenga nuevamente la presa llena. Empiezo con presa llena y tengo que terminar ese fin del periodo también lleno, ¿no? Y después puede bajar y subir, pero tengo que asegurar que empiece lleno, ¿ya? Y voy marcando en estas entradas el más crítico, el de valor más bajito. Creo que es este de 49. ¿No ve? Entonces, no lo pintaré rojo, que no se nota muy bien. Esa baja, 49. 49 más el volumen muerto, me sale 56.000. Con 56.000 voy a la curva volumen altura y saco la cota. Ya está con formulita, sale de la curvita. Y con la cota yo puedo también ver a qué altura, esta sería absoluta la cota y esta sería relativa, a qué altura le corresponde, ¿no? Me sale 14.9 y yo sé que la altura del volumen muerto es 7. Entonces 14.9 menos 7, 7.9 tengo ahí de altura de volumen útil. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mucho volumen en el mes más crítico que no voy a utilizar. Entonces 100.000 lo vamos a colocar 80.000 ahora. Dejemos de 80.000. 2, 3. Ya bajó aquí a 29.000. O sea, estas alturas de agua también ya han bajado. Entonces me fijo, ya ha bajado. Entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y algo, digamos, pudiera tener, ¿no? Todavía tengo muchísima altura de operación. Entonces, ¿qué tal? Lo bajo a 60. Siempre cada que cambio tengo que fijarme que no haya negativos. No hay ni un negativo y la presa aquí empieza con 80, termina con 87, o sea que aseguro que siempre el ciclo empiezo con presa llena. Entonces a 60 lo bajamos. ¿Ya? 60. Y voy aquí ya, el volumen que me queda sin utilizar ya es más bajito, 9.000. Ya parece más coherente, ¿no? Más coherente. 9.000. Voy aquí a la grafiquita y ya estoy más cerca. Si yo no tuviera en cuenta el volumen de operación, o sea, no quiero ninguna altura de operación. Quiero tener el volumen muerto y directamente volumen útil de. Vámonos a ese extremo. Entonces aquí tengo 9.000, que es el más crítico. Yo aquí tendría que tener 50.000, probemos 50.000. 1, 2, 3. Aquí se hace negativo, entonces tengo que tener 51, ¿no? Ya tengo negativo de 881. Entonces aquí con 51. Ahí casi ya está muy al límite, ¿no? Ya no tuviera altura de operación, o si tengo va a ser mínimo, casi nada, ¿no?
Entonces, si no hubiera altura de operación, entonces yo puedo hacer eso, ¿no? Que justamente el mes más crítico me quede cero, pero hemos dicho que estos cálculos de aquí no son 100% exactos, ¿no ve? Entonces siempre un margencito de seguridad, ¿no ve? Entonces no me conviene estar, tratar de ser exacto numéricamente cuando sé que en la realidad, al menos en hidrología, los cálculos no son 100% exactos, siempre hay que darnos un margencito de error, ¿ya? Entonces, pudiera yo colocar aquí 55, ¿ves? 55.000. Entonces, con eso me aseguro que tengo un volumen de operación de 4.000 y más o menos en altura tuviera un metrito de operación, ¿no? Un metro y más o menos centímetros, ¿ya? Ahí está, digamos, la forma. Entonces, nosotros vamos a definir 2 metros de altura de operación, ¿ya? Que siempre es necesaria la altura de operación, ¿no ve? Para que la presa nunca quede vacía, porque hay peces y hay tal vez alguna actividad de recreación. Entonces, 55.000, probemos con 57.000, con 57.000, nada, un poquito más, así ve, se va ajustando, ¿no? 58. Una y algo, ¿no? Con 60.000 daba, creo. 60.000, ya. Entonces, la operación que estoy haciendo ahorita es netamente didáctico para que ustedes vean, ¿ya? O sea, no es que estoy llegando a la respuesta exacta ni correcta, ¿ya? 60.000 por redondear y para que sea un número entero, ¿no? Y ahí tengo, ¿no? Más o menos 2 metros, ¿no? Más o menos, hay que ver después con los centímetros más. Ahí. Entonces, tengo una autorita ya de operación. O sea que hay un volumen de agua que siempre va a estar ahí para otras actividades, no necesariamente son riego, ni evaporación, ni filtración, sino las otras actividades que ya las hemos mencionado, ¿ya? Entonces, ahí, cuando estoy allí, yo tengo 60.000, entonces me fijo ningún negativo, no hay ningún negativo, termino con presa, con agua que va a asegurarme una presa llena, sí, ¿no? Incluso me va a sobrar una cierta cantidad de agüita, ¿no? Que va a ser un excedente, digamos. Pero ahí está, me aseguro. Entonces ya he definido el volumen. Y conociendo el volumen de agua, ¿no? Este volumen de agua entonces que tenemos aquí, ¿no? Va a ser el volumen útil más el volumen de operación, ¿ya? Ese volumen útil más el volumen de operación, lo suma al volumen del sedimento, que es este 7.000, y tengo el volumen total, agua más sedimento. Entonces, con ese volumen, voy a esta curvita, a esta curva, con ese volumen y saco su altura o utilizo su ecuación calibrada. Yo tengo su altura en cota y con esa cota veo a qué nivel relativo le corresponde. ¿No ve? Revisar las formulitas, son formulitas bien lógicas. ¿Ya? 15.7 de altura me sale de presa. Lo pudiera tal vez redondear directamente a 16, ¿no ve? También pudiera primar ese aspecto de decir la presa va a tener 16 metros de altura, ¿no? Entonces yo pudiera hacer aquí algunos jueguitos, pero aquí todavía nos falta la altura del borde libre, ¿no? Lo pudiera dejar también así, ya nosotros lo vamos a dejar en nada más, ¿ya? Y así vas ajustando para cada uno. Aquí ya está con formulita de la curva volumen altura, donde la altura se calcula con el volumen total, ¿ya? Y cada que estos vas ajustando, estas cotas, estas mismas cotas que están aquí ajustadas,
las tienes que colocar aquí para calcular la precipitación sobre el embalse, las mismas cotas para la evaporación, para sacar el área, y la misma para el área de infiltración. Y cada que cambio aquí, nuevamente vuelvo aquí y digo, a ver si está ya ajustado, ¿no? Puede haber que haya que ajustar nuevamente aquí y ajustas. Cambia esto, nuevamente vuelves aquí, modificas y ya la variación va a ser mínima. Cada que vas haciendo ese ajuste, la variación es mínima y al final ya no hay nada que cambiaría. Modificas aquí y estos tres valores. Entonces, por ende, se modifica la evaporación, se modifica la infiltración, se modifica la precipitación, pero como son valores pequeñitos, su variación cada vez es menos incidente y aquí ya se repite la cota. Ya la cota que has utilizado aquí se vuelve a repetir aquí y listo, ya no hay nada, no hay nada que ajustar, ¿no? Nada que ajustar. Ahí nomás quedaría, ¿ya? Sí puede haber variacióncita de centímetros, digamos, ¿no? Tú ya haces, ¿no? 3, 4, 5 veces la que tengas que hacer. 35, 73, 04, 35, 73, 69, ¿no? O sea, yo tenía que volver a colocar esto, copiar o vincularla, prefiero copiarla como valor, porque si no me da un error de ciclo repetitivo. Y ahí he cambiado aquí en centímetros, ¿no? Y va ajustando. Estos valores ya están vinculados aquí con formulita y, y los resultados de volúmenes ya están directamente vinculados aquí. Y así se va a ir autoajustando, digamos. ¿Ya? Entonces ya con eso tú vas aquí dándole los valores definitivos. ¿Ya? ¿Qué más te quedaría por ver, digamos? Me interesaría saber en qué mes hay excedente, ¿no? También en el atajado, ¿se acuerda que hemos hecho esa operacióncita, ¿no? También esta otra operación que ahorita tengo que explicarles, ¿no? Una vez que yo tengo aquí que coloco un valor de 60, en el principio del mes ninguno debería ser mayor a 60, ¿no? Por eso está con esta condición, ¿ya? Que en el atajado lo hemos explicado, ¿no? Que ninguno puede pasar, ¿ya? En el fin de mes sí, pero sabiendo que esos valores, si es que se pasan, van a ser rebalse. El inicio es el que me interesa, ¿ya? Ese es el valor que utilizo para los diferentes cálculos. Ese es el que interesa, ¿ya? Ahora, en el rebalse lo propio tiene su condición, ¿no? Al inicio siempre va a ser cero, ¿no? Estás empezando con presa llena, es tu inicio, entonces no hay rebalse, ¿no? Y después ya, según va disminuyendo, puede que no haya nada de rebalse, porque va disminuyendo su volumen, pero llega un momento en que el volumen supera a la capacidad del embalse. En este caso la ha superado. Entonces en ese mes hay rebalse, ¿no? ¿De cuánto? Ahí está la operación. Ahí está la operación. El valor menos la máxima capacidad del embalse. ¿Ya? Que eso también lo hemos construido para el atajado. Aquí en esta parte sí es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué nos interesa? Entonces ya tenemos el volumen útil, sabiendo que ese volumen útil es más el volumen de operación. ¿Ya? Tenemos las alturas. Tenemos la altura del volumen muerto que ya la conocíamos y tenemos la altura a la que llega el volumen útil, sabiendo que en el intermedio hay una alturita de operación. Ahí está. ¿A ver?
Consultas. Entonces, siempre de esto queda a veces la confusión, ¿no? Tenemos aquí un volumen útil, pero también está considerando el volumen de operación, ¿no ve? ¿Ya? Está calculando un cierto volumen de operación que es necesario, ¿no? Es muy necesario que también es útil en cierta manera para los peces, para el paisajismo, para la recreación y también pudiera ser otros factores, ¿ya? Si no hay dudas, excelente. Excelente, les he pasado yo el Excel, ¿ya? Y aquí he visto, le he puesto las variaciones que hay que hacer, el concepto de cómo llenar o cómo modificar cada columna y qué representa cada columna, ¿no? Y hemos visto que no es nada nuevo, solo hay pequeños ajustes que hacerlo a la realidad de una represa. Bueno, pues ahí quedaremos.